Ok, muchas gracias, Nilton. Buenas noches con todos. Voy a proyectar mi pantalla. Porfa, me confirman si se ve. Todavía no. A ver. Ahora sí se puede ver. Ok. Listo. Bueno, empecemos. Bueno, este es un curso también de capacitación en materia de prevención frente al hostigamiento sexual. La idea o la finalidad es que podamos tener los conceptos claros, que podamos ver cuáles son las tendencias en materia de prevención del hostigamiento sexual en el trabajo, qué es lo que ha pasado en el contexto de pandemia, y también sensibilizarnos sobre la importancia de poder llevar esto a nuestros hogares, a nuestros centros de trabajo, y evitar, ¿no? Justo a propósito de todo lo que ha trabajado el gobierno para prevenir el hostigamiento sexual en el trabajo, y también desde el lado incluso ahora de la ratificación del convenio 190 de la OIT. Entonces empecemos, sin más preámbulo. Acá tienen mis datos para cualquier consulta, igual acá tienen para que puedan ingresar directamente a mandarme un correo o cualquier cosa. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos de hostigamiento sexual en el trabajo, la situación de hostigamiento sexual, algunos datos estadísticos que nos va a poder ver el panorama general, la definición y características según ley, en qué consiste la creación de este comité, cuáles son sus funciones, en qué consiste también el procedimiento de intervención, la valoración de pruebas y algunos casitos para también poder participar y conocer cómo se aplica la teoría de la práctica. Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos de hostigamiento. Por favor, me confirman si se escucha el audio. Sí, doctora, sí se escucha. Vengo a poner una denuncia por acoso sexual. ¿Cómo lo va a denunciar así? Pues eso es venganza. Seguro porque el hombre ha ganado el concurso CAS y ahora gana más plata. Ella ha visto y seguro que por eso lo quiere denunciar y lo quiere perjudicar. Él es buena gente. Era solo una broma. ¿Qué chico no te afana? ¿Por qué le hace este daño? Ella tiene la culpa. Nunca le dijo nada. ¿No te has dado cuenta cómo se viste? Se maquilla bien, viene bien arregladita, ya sabe para dónde va. Es naturaleza masculina, pues. Al hombre le gusta la flaca y se le está demostrando, y ella lo acusa de acoso sexual. ¿Cómo cree que nacen las relaciones? La tiene que cotejar, la tiene que enamorar, obviamente. ¿Estás de acuerdo con alguno de ellos? Bueno, como hemos podido ver en este pequeño video, hemos visto algunos ejemplos de casos de hostigamiento sexual y algunos mitos también, como es culpa de la víctima, qué cosa es esta persona para provocarla, seguramente quiere algo a cambio, incluso algunos más alarmantes que llegan a naturalizar este tipo de situaciones como algo común de una relación amorosa, el inicio de una relación amorosa. Estos son claros ejemplos de algunos mitos que están internalizados en los centros de trabajo, en los propios colaboradores, para poder ver que no existe un caso de hostigamiento, cuando en realidad sí lo hay. Nosotros como tercero, ahora que lo vemos, nos damos cuenta que claramente las actitudes que se han tenido contra esta persona, vamos a denominar Paula, han sido actos de hostigamiento. Por ejemplo, las miradas, ¿no? No ha habido tocamiento, pero han habido miradas obscenas, han habido comentarios de los propios compañeros de trabajo, y claramente la persona se ha visto perjudicada, se ha visto hostigada y ha presentado su queja. Presento mi queja contra el hostigamiento sexual.
¿Qué es lo que deben hacer las empresas cuando existe una queja? Eso es lo que vamos a ver, pero antes, otro ejemplo más. Esto, en este caso, en el caso anterior, el acto de hostigamiento, si se dan cuenta, fue entre dos trabajadores del mismo rango, una colaboradora y al parecer su compañero, su amigo, la acosaba y la miraba de tal manera, ¿no? Y esta persona se sintió incómoda. Ahora vamos a ver un ejemplo del caso cuando este acto es cometido por un jefe. Buenos días. Hola Daniel, ¿qué novedades? Señor Vázquez, hemos recibido una denuncia por parte de su asistente acusándolo de acoso sexual. ¿Cómo? Sí. Es una denuncia presentada a Recursos Humanos. No, que no se pase, pues está equivocada esta niña. No, está loca. Pero si aquí no pasa nada. Por favor. Bueno, la denuncia ya está en trámite. Y usted puede presentar sus descargos en la Secretaría Técnica. Daniel, aquí todo el mundo me conoce. Saben cómo soy, saben que yo a veces pues les hago bromas a las chicas, pero hostigamiento, acoso sexual, que no se pase, pues. No, está muy equivocada esta chiquita, ¿eh? Presente sus descargos por escrito, por favor. Espérate. Esto es una venganza. ¿No te das cuenta? Esta niña cree que yo tengo la culpa de que no la hayan promovido. Está clarísimo. Es una venganza. Esto es mentira. Muchos hombres acusan a sus víctimas de venganza en su intento de restar valor a las denuncias por su mal comportamiento. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. Nuevamente, en este caso ya vemos varias situaciones que son alerta, ¿no? Primero, estamos frente a una denuncia formal de una trabajadora contra su jefe inmediato. ¿Cuál es la reacción del jefe? No, ¿cómo va a ser una denuncia? Esta persona tiene algo contra mí. Y la persona que está entregándole formalmente esta carta con la denuncia es parte del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Y ahí es muy importante la función que ejerce esta persona que le esté haciendo partícipe del inicio del procedimiento, o sea, de la denuncia. Porque este ente que vamos a ver a continuación, el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, es un ente independiente que tiene que tener autonomía. Por más que cumpla un rol de jefe la persona a la cual se está denunciando, se tiene que iniciar el proceso. La persona denunciada tiene que presentar sus descargos formales para que recién se pueda evaluar, exista un debido procedimiento y se determine si existe o no el acto de hostigamiento sexual, y también se puedan sugerir eventualmente medidas de sanción para las personas involucradas, ¿no? En este caso para el hostigador, en caso hubiera. Esto es parte de un procedimiento. El hecho de que quizás para una persona a un inicio no le dé medios de prueba suficiente, ¿no? O no crea, no considere en su opinión personal que existe un acto de hostigamiento, no enerva que ésta continúe con el procedimiento, más aún cuando forma parte del comité o de parte del área de recursos humanos. Entonces, mucho ojo con ello y también sobre la independencia que debe tener el comité. Bueno, entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta ante un caso de hostigamiento sexual, ¿no? ¿Cuáles son los canales de denuncia? Normalmente las empresas siempre hacen campañas para ver en qué correo, cuáles son los formatos. Incluso ahora con la actualización de la norma, las denuncias pueden darse de manera verbal, no requieren ser por escrito. Incluso un tercero, un jefe inmediato, ve un acto de hostigamiento, un acto indebido en el centro de trabajo, puede hacer la denuncia, ¿no? No se requiere mucha formalidad. La idea es dar una protección a la víctima. Se puede actuar de oficio, sí, justamente es lo que estábamos comentando. ¿Y qué pasa si el agresor es un personal de dirección o de confianza, ¿no? Un directivo de la empresa? También se inicia un procedimiento dando las garantías que corresponda a la supuesta víctima. Vamos a ver un poco la situación del hostigamiento sexual en el trabajo, algunos datos y estadísticas. Miren, algunas cifras alarmantes. Esto es sacado de la plataforma de registro de casos de hostigamiento sexual del Ministerio de Trabajo. Acá vamos a ver, si quieren, acá lo pueden encontrar en el link. Algunos temas, ¿no? Algunos porcentajes.
638 denuncias de hostigamiento sexual, se han recabado 638 denuncias de hostigamiento sexual en el trabajo. Esto es del año 2021, que representa un 66% más respecto al año 2020. 50% de las denuncias que se realizaron conllevaron a la aplicación de una medida de sanción disciplinaria. Se supone que el otro 50% quedó en archivamiento. El 98% de los hostigadores fueron sujetos masculinos. Esto no quiere decir que no se cometa actos de hostigamiento sexual contra los hombres, ¿no? Puede haber hostigadores de sexo femenino y que, bueno, hay todo un tema, ¿no? Desde si se denuncia o no y cuán recurrente también es. Pero ahí existe por lo menos un 2% que representa al sexo masculino, en teoría. Y el 10% de los hostigadores retiraron sus conductas de violencia de género, reiteraron sus conductas de violencia de género. Quiere decir que existe también una tendencia de que estos actos sean cometidos nuevamente por el supuesto hostigador. Justamente, si bien la norma ahora no requiere la reiterancia en la conducta, se puede ver una tendencia en los casos y en la experiencia que también yo he tenido, de que esta conducta hostigadora es reincidente, no es de un solo acto. Le invita a salir, la persona no acepta y nuevamente se cometen estos actos de hostigamiento hasta presionarla y obtener el fin, ¿no? Que en este caso puede ser obtener una salida o también puede ser un chantaje sexual, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. En la mayoría de los casos, de esos 638 casos que tiene el Ministerio de Trabajo, existía una relación de jerarquía. En este caso, el hostigador podría haber sido el jefe inmediato. Entonces, se dan cuenta, los casos de hostigamiento sexual, si bien se pueden cometer entre personas del mismo rango, vemos una tendencia de que también sean cometidos por personas jerárquicamente, ¿no? Superiores al denunciado. Algunos mitos del hostigamiento sexual, del acoso laboral en general, ¿no? Solamente ocurren en algunos tipos de trabajo. Esto es mentira. Incluso en la virtualidad se puede decir que los casos de hostigamiento sexual han aumentado, ya que por medio del celular ahora es mucho más el tema del estoqueo, ¿no? O sea, que comiencen a ingresar a las redes sociales, que comiencen a mandarles mensajes, ¿no? Incluso se puede generar mayor evidencia respecto a los actos de hostigamiento, ¿no? La idea es muchas veces tener en cuenta que en el ámbito de las relaciones laborales se escapa el centro de trabajo y que incluso en una fiesta, pongamos en el supuesto de una fiesta, un aniversario de la empresa, también se puede dar una conducta. ¿Pero fue cometido fuera del centro de trabajo? Sí, pero ¿cómo se conocieron esas dos personas? ¿Cuál es el vínculo entre esas dos personas? Una relación quizás profesional, jerárquica, ¿no? Entonces, por ahí vemos un hecho que va a tener un impacto en la relación de trabajo, porque nuevamente cuando esta persona retorne a su centro de labores, nos vamos a dar cuenta que obviamente se va a ver presionada, se va a ver incómoda, el ambiente laboral va a ser hostil. Entonces, no necesariamente, en algunos tipos de trabajo, no necesariamente ocurre solamente en el centro de trabajo. Es un malentendido producto de la sensibilidad. Eso es parte del mito también que conversábamos, ¿no? Culpa de la víctima, es un poco de abrir la mente y ver también la situación en la cual se encuentra la víctima, ¿no? Ninguna persona tiene la obligación de aceptar una salida extralaboral, tener que asistir a alguna actividad extralaboral, ¿no? Y sobre todo, tener que aceptar incluso halagos, comentarios, palabras, princesa, bonita, hermosa. Si la persona no lo desea, está dentro de sus facultades rechazarlo, y la persona a la cual profiere ese tipo de comentarios debería abstenerse inmediatamente a seguir realizándolos, porque es parte de su subjetividad, es parte de su ámbito personal. No solamente algunas mujeres, solamente las bonitas pueden ser hostigadas, ella no, porque no, es fea. Que claramente un mito también que muchas veces se utilizan, ¿no? Aunque no lo crean. Ese tipo de frases se suelen utilizar cuando se entrevistan a las personas, ¿no? Cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual. Hombres, mujeres, cualquier tipo de persona, jefes directos incluso, practicantes, trabajadores terceros. Los actos de hostigamiento no diferencian cargo, puesto ni sexo.
No necesariamente lo último, una mirada, un acto físico corresponde a un caso de hostigamiento sexual. Puede ser una mirada, comentario, ¿no? Ahora vamos a ver un poco el concepto de hostigamiento sexual para que podamos entender cuál es el ámbito de la norma, ¿no? Entonces, hostigamiento sexual, ya un poquito restringiéndole la norma, implica dos cosas, ¿no? El hostigamiento sexual es una forma de violencia que puede ser una conducta de connotación sexual. Ahí vemos, por ejemplo, los casos de tocamientos indebidos, como en propuestas sexuales, ¿no? A cambio de quizás ascensos, favores, o también puede ser una conducta de naturaleza sexista. Pongamos el ejemplo, estamos en una reunión de trabajo y el jefe inmediato dice, no, tú no opines porque tú eres mujer. Claramente se está refiriendo a su sexo para disminuirla frente a todo un grupo de trabajo. Tú tienes que irte a la cocina, por ejemplo, ¿no? Un comentario machista, que claramente es sexista, como dice la norma, que claramente está generando como acá dice, ¿no? Crea un ambiente intimidatorio, hostil, humillante hacia la persona. Afecta a la víctima en su situación laboral. Se ha determinado que las personas que sufren este tipo de violencia son las personas que mayormente faltan al centro de trabajo, que tienen menor productividad. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista de productividad incluso no es algo favorable para las empresas, ¿no? Entonces, nuevamente, hostigamiento sexual, forma de violencia que se expresa como una conducta de naturaleza sexual o una conducta sexista, no solamente de connotación sexual. Es no deseada por la víctima, obviamente acá hay un rechazo, el rechazo no requiere ser explícito, pero sí, por ejemplo, si tenía una salida simplemente no te responden, un halago no quiere decir que te estén aceptando, ¿no? Entonces claramente hay un alejamiento por parte de la víctima, que muchas veces es un poco difícil de llevar cuando existe una posición jerárquica, porque a veces los jefes, cuando uno le niega algo, no puede malinterpretarlo, se pueden sentir en esa situación. Entonces, quizás no lo demuestre a la primera, pero puede tener actos que sí determinen que en este caso no desea, por ejemplo, salir, aceptar una rosa, aceptar el comentario, ¿no? Entonces, y en principio, para tenerlo bien claro, en el centro de trabajo y en relaciones laborales se debe evitar este tipo de comportamientos, ¿no? Porque están dentro de un ámbito laboral. Y bueno, como le decía, crea un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, ¿no? Y afecta la situación laboral, docente, formativa y de otro índole de la persona. ¿Qué es una conducta sexista? Un poquito para definirla, ¿no? Son comportamientos o actos que promueven estereotipos de género, los ejemplos que dábamos, que suponen la subordinación de un sexo respecto a otro, ¿no? Comentarios machistas. Según la norma actual, no se requiere rechazo, como decían, un rechazo explícito, por lo mismo que la norma es consciente, ¿no? Que a veces en las posiciones jerárquicas o en las mismas características de la víctima puede ser que no lo manifiesten expresamente, y tampoco se requiere reiterancia. ¿Qué quiere decir? ¿Un solo acto de hostigamiento puede ser denunciable? Sí. Mucho ojo con ello, ¿no? Entonces, siempre abordar las formas dentro del centro de trabajo, ¿no? No hay que lanzarnos a invitar, a hacer actividades que pueden ser malinterpretadas por la persona que recibe el mensaje. Entonces, es muy importante tener en cuenta ello. Esta es la definición de la norma. Ahora, ¿entre quiénes y dónde se puede dar el hostigamiento sexual? Bueno, se puede dar de diferentes maneras, ¿no? Puede configurarse entre los trabajadores de la propia empresa, independientemente si existe una relación, como decía, de autoridad, jerarquía. Puede configurarse también con empresas de tercerización, entre practicantes, ¿no? El hostigamiento se produce dentro o fuera del centro de trabajo, incluso fuera de la jornada, como ponía el ejemplo del aniversario de la empresa, pero que tiene una incidencia dentro del vínculo laboral. Y acá vemos un poco los supuestos, ¿no? ¿Dónde se presenta? Como les decía nuevamente, dentro o fuera del centro de trabajo, o incluso después de la jornada, incluso en este contexto de pandemia, se ha virtualizado mucho las relaciones de trabajo y pueden ser realizadas por WhatsApp, mensajería, utilizando el sistema mismo de comunicación de la empresa.
Por ejemplo, algunas manifestaciones, promesa implícita o expresa, trato preferente a cambio de favores sexuales, acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas, cualquier otra conducta que encaje en el concepto de hostigamiento que hemos dado, ¿no? Tratos ofensivos, hostiles, de rechazo, comentarios sexistas, ¿no? Amenazas, ¿no? Oye, justo a propósito que ahora vas a hacer, que hemos visto tu desempeño, quiero que viajes conmigo en tal fecha, y luego de eso te voy a dar tu ascenso. Claramente están condicionando un ascenso a que la persona acepte una salida. Claro ejemplo de una manifestación de hostigamiento sexual. Nuevamente, tiene un impacto fuerte en las empresas, porque los casos de hostigamiento sexual pueden crear una sensación de miedo hacia la víctima, ¿no? Por ejemplo, rotación por temor de represalias, pérdidas de empleos valiosos, tanto para la persona hostigadora como para la víctima, ¿no? Ambas personas pueden ser excelentes trabajadores, pero producto de su conducta quedarse sin trabajo, ¿no? En el caso se determina. Tensión en el trabajo, ausentismo, nuevamente. Cuando hace limpieza, aplasta el duro para personas, disculpa Roxana, creo que tú, ya, perfecto, gracias. Está acreditado que las personas que sufren de hostigamiento no tienen una tendencia a ausentarse de su puesto de trabajo, porque claramente no quieren ver a su hostigador, y más aún si es su jefe inmediato. También se pueden generar daños a la imagen institucional, sanciones económicas, incluso acciones judiciales. Por eso es muy importante que los procesos de investigación de casos de hostigamiento sexual se lleven conforme a ley y se adecúen, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso de hostigamiento sexual y es una persona recientemente contratada. No le renuevo, asunto solucionado. Claramente esto va contrario a la norma. Incluso la norma le da cierta protección a la víctima, a la supuesta víctima, ¿no? Quien denuncia el caso de hostigamiento sexual. La protege al punto de que una no renovación implicaría revictimizarla y por ende es inválido. Y en un proceso judicial eventualmente podrían determinar su reposición. Entonces, claramente esto tiene un impacto negativo. Entonces, es muy importante llevar a cabo un procedimiento transparente, guardando la confidencialidad del caso y sin revictimizar a la persona denunciante. Obligaciones del empleador en el sector privado. El empleador, ¿qué obligaciones tiene en materia de prevención de hostigamiento sexual? Capacitar a los trabajadores sobre las normas y políticas contra el hostigamiento sexual de la empresa, implementar políticas internas acordes con el reglamento, ¿no? Medidas de protección a la víctima, ¿no? Apenas recibe una denuncia, ahora la normativa establece que se tiene que trasladarle a la supuesta víctima los canales de atención psicológica médica para que ella pueda atenderse, ¿no? Adoptar medidas que cesen las amenazas o represalias. Si, por ejemplo, están en la misma área, quizás promover que temporalmente no se junten, una rotación quizás al supuesto hostigador, ¿no? La idea es, principal, no revictimizar a la persona denunciante. Entonces, si se dan cuenta, el empleador tiene que tener una política preventiva, no solamente reactiva. Tiene que implementar un programa de prevención. La norma no establece, no es muy dura con este tema, pero es muy importante quizás en un eventual cambio normativo que se establezca el número de capacitaciones, ¿no? Porque capacitan una sola vez y luego se olvidan. Luego se olvidan de las capacitaciones, la verdad solamente lo hacen por cumplir, tienen una política, pero no tienen todo un sistema integrado para poder internalizar con sus trabajadores qué implica los actos de hostigamiento. Tolerancia cero, por ejemplo, contra el hostigamiento. Entonces, esos son aspectos que se podrían mejorar, pero en principio son capacitaciones, tener una política, tener un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, dar canales de atención a las víctimas y adoptar todas las medidas para que este proceso sea lo mayor transparente posible. Como decíamos, ¿no? Atención médica y psicológica y medidas de protección. La atención médica y psicológica, luego de que Recursos Humanos reciba la denuncia por parte, imaginemos, de una trabajadora X, va a poner en el plazo de un día hábil a disposición estos canales de atención médica y psicológica. ¿Cuál es la finalidad, no? Justamente acompañar a la supuesta víctima durante todo este proceso, porque este proceso, si bien es de alguna otra manera reservado, va a traer un cierto estigma hacia la víctima, ¿no? Que puede ser desde el punto de vista psicológico. Incluso estamos en un caso
quizás de violación, ¿no? De tocamientos indebidos. Es por ahí una atención psicológica también podría arrojar un informe, una atención médica también podría arrojar un informe, sin perjuicio de que se inicien las investigaciones incluso por un tema penal, ¿no? Medidas de protección, lo que mencionaba, rotar o cambiar si es que existe una cercanía entre la presunta víctima y el hostigador, ¿no? Solicitar incluso a la fiscalía o a la policía la emisión de una orden de impedimento al agresor, porque a veces el agresor no entiende. Entonces es importante que quede acreditado esta medida de separación. Suspensión temporal también podría darse hacia el hostigador. La idea es que si bien el hostigador no es que ya sea culpable desde un inicio, se debe garantizar el debido procedimiento, investigar y todo esto, como una medida preventiva hacia la víctima, quizás sea no considerar al hostigador por un tiempo y así de alguna otra manera evitar enfrentamientos. Rotación de la víctima siempre que lo hubiera autorizado. Es muy importante. Si la víctima no ha autorizado, en principio no deberían rotarla, ¿no? Porque quien se perjudique es ella misma. Acá un ejemplo de un acta, ¿no? Que está actualizado con la última normativa. Y ahora vamos a entrar un poco a ver lo que es el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Vamos a ver, conformación del comité. El comité es una obligación legal, todas las empresas deberían tener un comité que está conformado por estas 3 personas, el secretario, el presidente y los miembros. ¿Dónde nace la obligación? La obligación es legal en empresas que tengan más de 20 trabajadores, está conformado por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. La idea es que sea un órgano paritario, un órgano también que existe un balance, porque tanto los empleadores o los representantes de los empleadores van a estar en el asunto, como los representantes de los trabajadores. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones principales del comité es investigar, emitir recomendaciones de sanción. Ellos no sancionan, solamente investigan, van a actuar algo así como de los Sherlock Holmes, ¿no? Van a tratar de saber qué es lo que pasó y reconstruir los hechos. A partir de ese análisis, van a proponer una sanción. Será recursos humanos o el empleador de esta persona. Imaginemos que el supuesto hostigador sea un tercero, ¿no? En este caso, se informará al empleador de este trabajador tercero para que se le apliquen las medidas que corresponden. Y también el comité puede sugerir que se apliquen alguna medida de prevención en favor de la víctima, ¿no? Es muy importante que el comité guarde confidencialidad del caso. Ellos no pueden estar comentando con personas distintas al comité los hechos del caso. Tienen que emitir un informe en el cual se detallen los hechos, todo lo que han investigado y las conclusiones de estas investigaciones, así como la propuesta de sanción. Más o menos para que se lleven una guía de lo que tiene un informe, tiene estos 3 puntos, ¿no? Descripción de los hechos, los descargos de ambas partes, la valoración de los medios de prueba y la propuesta de sanción que comentaba. ¿Qué acciones puede tomar el comité? ¿Hasta qué punto el comité puede tener una acción activa, ¿no? Lo ideal es que el comité tenga una posición activa dentro del proceso de investigación, no solamente limitarse a las pruebas. Eso es muy importante, por eso es relevante la capacitación que se debe realizar al comité y también darle esta libertad y autonomía para que pueda realizar sus investigaciones. Por ejemplo, puede comunicarse directamente con la víctima, solo a través, obviamente, de los canales formales, documentar, por ejemplo, entrevistar a otros posibles testigos, preguntar, verificar las cámaras de vigilancia, claro, reservando todo lo que es el tema de datos personales. Podrían también pedir más medios de prueba, ampliar los descargos, ¿no? La idea es generarse una convicción respecto a qué fue lo que sucedió. No se va a llegar a un 100%, pero aunque sea van a tener sucesos que armados en un bloque te van a llevar a una teoría. Y esa teoría, en base a los descargos presentados por ambas partes, va a ayudar al comité a tomar una decisión. Y la decisión básicamente es, a consideración del comité, se concurre un tema de hostigamiento sexual y cuál sería la posible recomendación para la aplicación de una medida disciplinaria en caso corresponda.
Velar sobre todo por el principio de no revictimización. La víctima no puede ser la perjudicada. Vamos a ver un poco el procedimiento, algunos de los principios que ya mencionamos, ¿no? Garantizar un debido procedimiento, un impulso de oficio, ¿no? No quedarse solamente con los medios de prueba, ir un poco más allá. La celeridad, es importante cumplir con los plazos. El informalismo, ¿qué quiere decir el informalismo? El informalismo no quiere decir que contactes a la víctima por canales extralaborales o que hagas el procedimiento fuera del marco legal, ¿no? El informalismo quiere decir que buscas la manera de que el procedimiento sea lo más sencillo para las partes, ¿no? O sea, si puedes presentar una denuncia, recibir una denuncia, en el momento pues la recibes, ¿no? Y luego se formalizará, serán los medios de prueba, ¿no? Darle facilidades también para que las partes puedan emitir sus descargos sin tanto, por ejemplo, no se requiere una carta notarial para comunicar descargos, ¿no? Puede hacerlo por correo electrónico, mediante una carta por escrito. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Evitar todo este tema burocrático para no revictimizar nuevamente a la denunciante, para también facilitar el proceso y se llegue a una solución en menor tiempo posible. ¿Cómo se presenta una denuncia? Bueno, vemos que la forma es bien variada, puede ser verbal, escrita por medios electrónicos, tiene que haber un emisor, en este caso se tiene que señalar quién es la víctima, quién es el supuesto hostigador, el receptor, en este caso puede ser recursos humanos, el jefe directo de la víctima, o por ejemplo un tercero, ¿no? Quien denuncia directamente. Estos son los datos mínimos que debe aparecer en una denuncia. Una vez que recursos, imagínense, el jefe inmediato toma conocimiento. El jefe inmediato tiene que comunicar inmediatamente, valga la redundancia, recursos humanos en el plazo de un día hábil para que comiencen las investigaciones y esto sea trasladado al comité. Muy importante la celeridad y cumplir con los plazos. Bueno, acá inicia el procedimiento, puede ser, como hemos dicho, a pedido de la víctima o por tercero, y si es que incluso por tercero, en un plazo de no mayor de un día hábil, comunican a recursos humanos. Oficina de Recursos Humanos, en un plazo no mayor de 3 días hábiles, de interpuesta la queja o denuncia, dicta y ejecuta las medidas de protección a la víctima, ¿no? El empleador está en la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo en un plazo no mayor a 6 días hábiles el inicio del procedimiento de investigación, ¿no? Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Corre traslado al comité dentro de un día hábil para que ellos inicien la investigación. ¿Cuánto plazo tiene el comité? Tiene 15 días después de recibir la comunicación, o sea, la denuncia formal de Recursos Humanos, para emitir el informe. El informe que les comentaba que tiene 3 partes, ¿no? Hechos, descargos y sugerencias de aplicación de sanciones. Dentro de estos 15 días, también las partes van a tener hasta 3 días hábiles para formular sus descargos, ¿no? Ahí van a poder quizás adicionar alguna evidencia que estos tuvieran. Luego tenemos el informe final de parte del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, que va a tener todas estas partes que más o menos ya hemos ido comentando. Luego, este informe es llevado a Recursos Humanos o al ente encargado o que tenga facultades para imponer medidas disciplinarias, ¿no? Porque en este caso, una vez que Recursos Humanos conozca del caso, va a tener 10 días calendarios para emitir un informe, que va a concluir en una resolución final. Esa resolución final ya va a confirmar la aplicación de una medida disciplinaria, ¿no? Luego de evaluar los comentarios vertidos, los hechos investigados, medios de pruebas actuados por parte del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, el área de Recursos Humanos ha decidido que corresponde aplicar una suspensión, pongámonos, de 3 días, o en la desvinculación del trabajador de manera definitiva. Entonces, luego de estos 10 días, se emite el informe, el cual es comunicado al Ministerio. Entonces, el Ministerio de Trabajo, se dan cuenta, va a tener 2 momentos de comunicación. Desde el inicio de la denuncia va a tomar conocimiento hasta la finalización del mismo, con la resolución final del informe del Comité frente al Hostigamiento Sexual. Entonces, reciben la denuncia, para ponerlo así en un poco más gráfico. Reciben la denuncia. Si lo recibe el jefe inmediato, lo traslada a Recursos Humanos dentro del día hábil. Recursos Humanos
comunica al comité. El comité investiga dentro del plazo de los 15 días. En ese proceso, las personas afectadas emiten sus descargos. Tenemos un informe final del comité, que es trasladada a recursos humanos. Recursos humanos emite su propio informe en el plazo de 10 días, comunica al Ministerio de Trabajo y también comunica a las personas involucradas. Y luego de eso ya se aplica lo que son las medidas disciplinarias en caso corresponda, ¿no? Acá vemos un poco la estructura del informe del comité, lo que hemos estado avanzando, y acá un ejemplo del informe del comité también. Igualito, el informe de recursos humanos tiene más o menos la misma estructura, solamente que ellos pueden incluso ya dar una decisión final respecto a la aplicación de medidas disciplinarias, a diferencia del comité, que solamente da una propuesta, en tanto no es un órgano que tenga facultades disciplinarias, de emitir medidas disciplinarias. Un tema muy importante es la valoración de medios de prueba, y creo que es el principal debate o el principal stopper que existe en los procedimientos de investigación. ¿Qué medios de prueba pueden actuar el comité de intervención frente al hostigamiento sexual? Porque recuerdo, quien cumple esa función es el comité. Entonces, por ejemplo, el comité podría guiarse del informe médico-psicológico. Recuerden que cuando el supuesto hostigado presenta su denuncia, le habilitan los canales de atención médica y psicológica. Quizás de esa atención médica y psicológica tengamos un informe. Ese informe puede ser incorporado dentro de las investigaciones del comité. ¿Quién va a poder valorarlo, no? Declaración de testigos, documentos privados y públicos. Imagínense que hay una denuncia policial. El comité también podría tomar en cuenta ello. Grabaciones, correos, fotografías, cintas de grabación, pericias psicológicas, quizás una de las partes solicita una pericia externa y ahí puede salir que existe un grado de afectación. Eso claramente también será considerado. Análisis biológico, si estamos, por ejemplo, a un caso un poco más grave, pongamos en el supuesto de que se añadió a la bebida sustancias ilícitas, drogas, ¿no? Claramente un análisis biológico podría ayudar a detectar esto. Acabamos las entrevistas, ¿no? La idea es que en las entrevistas se guarde la confidencialidad. En caso de la víctima, también se mantenga un trato cordial, ¿no? Que el comité se prepare con anticipación, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría como comité? Recibo la denuncia, recabo medios de prueba, hago mi cuestionario de preguntas y veo si existen contradicciones. Como les digo, nuevamente, la acción de un investigador, ¿no? Se podrá grabar las entrevistas siempre y cuando se tenga consentimiento de las personas por un tema de datos. Y bueno, se pueden revisar otro tipo de documentos, antecedentes del hostigador, ¿no? Si quizás tiene otras denuncias, revisar cámaras de biovigilancia, cuidar la confidencialidad, obviamente, de los documentos. ¿Ok? Vamos a ver alguna diferenciación también en lo que son los medios de prueba y los indicios, ¿no? Las pruebas son documentos que son fehacientes, que por sí mismo hablan, ¿no? Una conversación de WhatsApp, claramente hay una invitación a salir y hay un rechazo. Los indicios quizás son aspectos que pueden ser llevados por a cabo por manifestaciones, ¿no? Ya cuando existen coincidencias en la manifestación ya son medios de prueba más sólidos. Pero indicios van a ser aquellos puntos que te pueden llegar a determinar que existe realmente un caso de hostigamiento, ¿no? Supuesto A con supuesto B. La persona, imaginemos, pongamos un ejemplo, ¿no? Mi jefe inmediato, la persona supuestamente hostigada, denuncia, no me dejaba salir a tal hora y quería que me quede más allá del tiempo establecido. Pido los registros de horario de entrada y salida. Verifico la manifestación, ¿no? Si efectivamente se quedaba hasta tal hora. Esto para mí es un indicio. ¿Por qué? Si bien existe una valoración de un documento en el cual se establece el turno de salida, claramente no me puede llevar a concluir de que se quedaba necesariamente porque su jefe se lo pedía o porque era un acto de hostigamiento. Puede haber un inicio, sí, y es muy fuerte, porque en principio un trabajador no se debería quedar más allá de su tiempo de trabajo. Y si el empleador ve este tipo de actos, debería informarle que no es lo correcto, ¿no? Pero coincidentemente en el caso propuesto, las dos personas siempre se quedaban en el mismo horario. Yo tengo un indicio para poder analizar ese supuesto hecho.
Valoración de las pruebas, ¿no? Evitar valoraciones parcializadas, como veíamos los mitos, ¿no? Ay, ella se vestía bonito, era una mujer simpática, agraciada, claramente fue su culpa. ¿Le gusta usar minifaldas? ¿Eso realmente es un medio de prueba, un argumento válido para desvirtuar una denuncia? Entonces hay que quitar los sesgos y hay que valorar las pruebas. Y las pruebas están en función a la manifestación de ambas partes, ¿no? Otorgar credibilidad a la declaración de la víctima, valorar los testimonios en función de los datos, ¿no? Se corrobora en el caso del horario de salida, como les comentaban, es fácilmente verificable con los registros de control de asistencia. Considerar la persistencia de la víctima en la acusación, ¿no? Particularidades en torno al hostigamiento sexual virtual, cómo sería el tema de quizás comunicaciones a altas horas de la noche, por WhatsApp, por Facebook Chat, por otros medios también que ahora están de modas como el Snapchat, TikTok, ¿no? Entonces, el mundo de la tecnología se ha abierto y la forma de hostigamiento sexual también. Entonces, hemos visto ya este principio de no revictimización. La idea es recabar los medios de prueba sin tanto formalismo, obviamente garantizando que se identifique bien a los sujetos involucrados, garantizando este rol de investigación por parte del comité, ¿no? Y valorar adecuadamente los medios de prueba. En el caso, ¿qué pasa en el caso de las empresas tercerizadoras? Ahí vamos a poder ver algunas reglas. Recordemos, las empresas intermediadoras, verdad que hay mucho debate también con la tercerización, pero vamos a ver un poco la diferencia, ¿no? Implica un destaque de mano de obra de una entidad a la otra, ¿no? Simplemente en este caso hablamos de un destaque, por ejemplo, el personal de limpieza podría calzar en esto, o el personal que reemplaza en caso de suplencia. La tercerización sí es toda una empresa que presta un servicio integral y, por ejemplo, realiza una actividad complementaria a la empresa. Entonces, en estos dos supuestos van a haber personas que no pertenecen a la empresa principal, en este caso no tienen una relación o un vínculo laboral, pero que están dentro del espacio físico, ¿no? En ese supuesto, por ejemplo, el personal de vigilancia podría cometer actos de hostigamiento contra un personal de la empresa principal. Y viceversa, personal de la empresa principal podría hostigar a una persona de la empresa tercerizadora o intermediadora. Entonces, el tema hostigamiento sexual va más allá del vínculo laboral. Bueno, acá algunos de los casitos que más o menos podemos ver, ¿no? A ver, vamos a ver el primer caso, como para ya concluir. Juan es gerente de imagen institucional de la Oficina de Registro Nacional de Identificación de la Ciudad de Arequipa. Siempre se ha portado de manera amable y cordial con los trabajadores de otras gerencias y con los analistas que tiene a su cargo. El año pasado, María se ha incorporado a la gerencia de imagen institucional como analista. Con ella, Juan se ha comportado de una manera especialmente atenta, invitándole recurrentemente a almorzar, a cenar saliendo del trabajo, siempre dentro de un ambiente de cordialidad y respetuoso. Sin embargo, al finalizar el evento organizado por la propia gerencia de imagen institucional y Juan, habiendo bebido regular, ofreció acompañar a María, pero esta se negó. Minutos más tarde, Juan le escribió un mensaje a través del aplicativo WhatsApp diciendo: te esperé casi un año y nunca me hiciste caso. No te voy a decir nada más. Ya tú sabes cuáles son mis intenciones. Así que espero que la próxima vez aceptes salir conmigo a tomar unos tragos. ¿Estamos frente a un caso de hostigamiento sexual? ¿Qué opinan? No sé si quizás alguno quiere participar. Siéntanse en la libertad, si no, igual pueden dejar sus comentarios en el chat también. Buenas noches. Hola Rita, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Sí, doctora, yo creo que sí, a su pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál sería tu análisis? Imagínate que tú eres miembro del comité de intervención frente al hostigamiento sexual. ¿Qué analizarías? ¿Qué hechos estás tomando en cuenta? Bueno, en este caso porque hubo siempre, bueno, favoritismo porque la señorita, bueno, desde un inicio tuvo privilegios, creo yo, y después de repente cuando
de repente en ese momento que prácticamente le ha invitado, ha rechazado prácticamente el jefe, pues es como una amenaza indirectamente, pues. Efectivamente, existe una amenaza, ¿no? O sea, si no aceptas cosas, no le dice exactamente qué le va a pasar, pero dice, utiliza su posición de jefe para decirle, tú ya sabrás cuáles son las consecuencias, así que acéptame la próxima vez. Es correcto, doctora. Exacto. ¿Qué tipo de, tú crees que esto es un acto sexista o un hostigamiento sexual, propiamente? No, hostigamiento. Hostigamiento sexual. ¿Qué debería hacer la chica? ¿Podría iniciar un procedimiento, una denuncia? ¿Cuál sería la forma de hacerlo? ¿Puede ser escrito, virtual? ¿O tiene que ser escrito necesariamente? No, yo creo como usted dice, no puede ser también virtual o escrita. Ok. Listo. Muchas gracias, Rita, por tu participación. A usted, doctora. Como dice Rita, efectivamente, en este caso existen elementos suficientes para hablar de un caso de hostigamiento sexual desde su connotación de hostigamiento, ¿no? Porque claramente aquí hay un trato no deseado por la víctima, porque hay un rechazo expreso, en este caso concreto, de cuando le acepta que le acompañe Juan a su domicilio. Juan ostenta un puesto superior a esta analista, a María, y claramente el hecho de que le escriba y le diga, ya sabrás tú qué te va a pasar, es un acto de amenaza que es interpretado como tal. Ahora, ¿ocurrió dentro del centro de trabajo? No. Y por tanto no debería ser tratado como un caso de hostigamiento sexual. No sé si alguien más quiere opinar. Bueno, como lo habíamos comentado, claramente esto sí puede ocurrir fuera del centro de trabajo. Un caso de hostigamiento no necesariamente se circunscribe a un espacio físico. Lo importante acá es ver el impacto que tiene. Juan es el jefe directo de María. Después de la fiesta, al día siguiente se van a ver. Es más, Juan está utilizando su posición de jefe en un momento que quizás es extralaboral, pero para decirle que tiene que salir con ella. ¿Cómo va a llegar María al día siguiente? Obviamente va a llegar súper intimidada, ¿no? Va a sentirse hostigada y verse en la obligación de tomar una decisión. ¿Qué pasa si no acepto salir con él? ¿Me renovará el contrato? ¿Me dará el ascenso esperado? Genera un aspecto intimidatorio dentro de la víctima, una consecuencia en el ámbito de las relaciones de trabajo. Entonces sí estamos frente a un caso de hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que debe hacer la empresa o recursos humanos una vez conocida la denuncia? Habilitar los canales de atención psicológica o médica y trasladar la denuncia al Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual para que se realice la investigación y por último será informado a recursos humanos o a quien haga sus veces para que evalúe la aplicación de una posible medida disciplinaria. Los medios de prueba, en este caso la fotografía de WhatsApp, que sería el principal medio de prueba, podría ser valorado incluso como un despido, ¿no? Porque claramente acá hay un abuso de poder. Un jefe, por más amable que haya sido durante todos sus 20 años de servicio, no puede tratar así a uno de sus subordinados y hacer ese tipo de ofrecimientos. Entonces, como para concluir, como hemos visto, el tema de hostigamiento sexual es un tema amplio, tiene varias connotaciones legales, desde las obligaciones que va a tener una empresa a la hora de implementar todo el sistema de gestión y prevención. Vemos que en la actualidad existen muchos mitos para abordar disculpen. Les decía que existen muchos mitos para abordar el tema de hostigamiento sexual. Es muy importante la investigación que realiza el comité y la autonomía que se le va a dar a este órgano. Y en principio también poder identificar, ¿no?, de manera temprana estos casos y proporcionarle a la víctima los canales de atención correspondientes.
y sobre todo evitar revictimizar y guardar la confidencialidad del caso. Entonces, espero que haya sido de mucha utilidad. Aún tenemos cifras muy alarmantes. Las cifras mostradas al inicio corresponden al año pasado. En este año hay una tendencia de aumentarse. Los temas de hostigamiento sexual continúan y se siguen generalizando y existen más evidencias por el uso del celular, en realidad cualquier plataforma virtual. Y lo más importante es concientizar y cambiar un poco el chip, ¿no? ¿Qué cosa es hostigamiento sexual? ¿Qué tiene que ser la víctima? ¿Qué tienen que ser las demás personas, no? ¿Cómo debe comportarse el comité? ¿Cuál es el papel de recursos humanos? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna consulta, duda, pregunta. Estoy abierta a ellos.